sacrificó a su único Hijo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es levantar nuestras manos a Jesús y decirle: Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Vamos. Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré. Vamos una vez más, decláralo. Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré, y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es vamos a su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más. Dios es por nosotros, desde las tinieblas su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Y gritaré, gritaré, gritaré. El nombre de Jesús. Solo hay un nombre, sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Bendecidas y bendecidos, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice a todos aquellos que somos hijos de Dios, que pertenecemos a su reino, somos gente bendecida. Amén. Y no solamente es una expresión de una palabra, sino que encierra una verdad muy profunda. Quiere decir que la palabra misma de Dios está a nuestro favor. ¡Qué maravilloso! Oiga, la palabra que creó el universo, la palabra que hizo los cielos y la tierra, la palabra que sostiene y sustenta la creación, que es la palabra de Dios, esa palabra está activa a nuestro favor. Por eso somos gente bendecida, somos hijos e hijas bendecidos. Así que, mis amados, les saludo con todo mi corazón. Es un gozo estar nuevamente con ustedes en el episodio, en el capítulo que nos corresponde de su presencia en casa. Qué bueno si estás con tu familia, qué bueno si de manera disciplinada, como un buen hábito, como una buena costumbre, has adoptado la visión y la responsabilidad de reunir a tu casa, de reunir a tus hijos, de reunir a tu familia
invitar a otras familias o, debido a la pandemia que hoy vivimos, compartir este programa con otras familias que necesitan escuchar la palabra. Yo te felicito, yo te animo a que sigas adelante, vale la pena, no es pérdida de tiempo, estás invirtiendo en tu vida y estás invirtiendo en la vida de tus hijos, de tu familia, estás invirtiendo en la vida de otros y Dios lo sabe. Así que yo te bendigo y te doy gracias por seguirnos. Bienvenidos a nuestro capítulo de Su Presencia en Casa. No olvides, no perdamos de vista el propósito de Su Presencia en Casa. No es tener un programa más cristiano, no es darte otra enseñanza más que acumules, ¿verdad?, una montaña de mensajes y de audios y de videos que hablan acerca de la Biblia o hablan acerca de Dios. No, ese no es el propósito. El propósito primero de tener nuestra reunión de Su Presencia en Casa es que los que estamos en casa podamos ministrar al Señor. Por eso tenemos tiempos de alabanza, por eso le adoramos, le exaltamos, le glorificamos y es un tiempo para ministrar al Señor. También es un tiempo para ministrarnos unos a otros, porque todos tenemos necesidades, todos estamos enfrentando constantemente problemas, conflictos, tribulaciones, aflicción, necesidad, enfermedad, algún problema, independientemente de la naturaleza que sea. Podemos ministrarnos unos a otros, orando unos por otros, intercediendo unos por otros, como lo hacemos. Ocupamos un pequeño tiempo para orar por las necesidades, pero también es un tiempo para ser ministrados con la palabra, con el mensaje, con la enseñanza, que podamos, y como compartí ayer, tiene como propósito o tiene dos grandes propósitos. Número uno, que conozcamos un poco más a nuestro Dios, al Dios que servimos. Conozcamos al Dios en quien hemos creído, que es el Dios de la Biblia. Y también que esas instrucciones y esas enseñanzas las podamos llevar a la práctica, las podamos obedecer, porque es la única manera en que nosotros vamos a ver los resultados. Si no hemos visto resultados de lo que Dios dice que hagamos, muchas veces es solo cuestión de tiempo, pero en realidad la mayoría de las veces es porque no lo obedecemos, solo lo oímos, a veces nos asombramos, nos emocionamos, pero no es suficiente. Tenemos que obedecer, aplicar la palabra de Dios para que podamos ver los resultados. Así que, y finalmente, el propósito o la visión de Su Presencia en Casa es que podamos, a través de Su Presencia en Casa, invitar a otras familias, amigos, familiares, vecinos, amigos del trabajo, que no han escuchado el Evangelio de Cristo y puedan escuchar la palabra. A lo mejor algunos dicen, pero es que se habla de tantas cosas que a lo mejor no es lo apropiado. La palabra es la palabra. ¿Cuántas veces Jesús no habló específicamente sobre salvación en un sentido específico, sino simplemente habló, enseñó la palabra, enseñó acerca del reino? Y Dios y el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de las personas. Así que el gran propósito también de Su Presencia en Casa es que podamos invitar a otros o compartirles el programa a otros para que puedan escuchar y dejemos que el Espíritu Santo obre en la vida de aquellos que Él ha planeado para salvación y que todavía son muchos en esta ciudad, en este estado y en esta tierra. Amén. Así que estamos felices, ya alabamos a nuestro Dios, ya le exaltamos. Y vámonos, porque hoy voy a concluir lo que comencé la semana pasada acerca de Somos, basados en el pasaje de 1 o 2 de Corintios,
capítulo 2, y en esta ocasión vamos nuevamente a leer solo el versículo 14, 15 y 16. Amén. Dice así otra vez: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En la entrega anterior, basado en este pasaje, compartimos acerca de lo que somos, obviamente basado en nuestra posición en Cristo. Y el apóstol Pablo nos revela, en primer lugar, que nosotros somos la gloria de su victoria. Es decir, cada persona que nos pueda ver, cada persona que nos pueda conocer, sabrá y tendrá delante de sus ojos la evidencia contundente de que Jesucristo es real, de que Jesucristo no es una religión, de que Jesucristo no es un dogma, no es una filosofía, no es un pensamiento. Jesucristo es real y Jesucristo venció al diablo, al mundo, al pecado, a la carne. Y Jesucristo resucitó y Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, el único que puede transformar nuestras vidas. Todos los demás hacen un esfuerzo pero no lo logran. Otros solo reforman, mejoran la vida de las personas, pero el único que puede transformar la vida es Jesucristo. Por eso Él triunfó y por eso dice el apóstol Pablo que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo somos la gloria de su victoria, la evidencia contundente que Cristo, nuestro Dios, venció. Pero en el párrafo siguiente de este pasaje dice de la siguiente manera: y por medio de nosotros, por medio de cada hijo de Dios, por medio de cada persona que le ha entregado su vida a Jesús, dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. ¡Wow! Esto es maravilloso. Quiere decir entonces que también nosotros somos, mire qué privilegio y qué gran responsabilidad. Somos los instrumentos, somos la herramienta de Dios, la herramienta de su gloria. Somos aquellos que Dios ha escogido como instrumentos. Y esto es un gran privilegio, por supuesto una gran responsabilidad si somos hijos de Dios y no debemos de pasarlo por alto. Pero qué gran privilegio, porque Él, pudiendo usar a los ángeles, pudiendo usar a algunos de su ejército celestial, Él decidió y quiso que nosotros, los hombres y las mujeres que Él ha salvado y ha traído para salvación, que los ha redimido, ahora los convierta en instrumentos, en herramientas de la gloria de su nombre. Yo me siento grandemente privilegiado, no porque soy pastor, no porque tengo una función ministerial a nivel de iglesia, de liderazgo, no, sencillamente porque independientemente de la posición ministerial que yo pueda tener, soy un hijo de Dios, soy cristiano, y entonces también soy un instrumento maravilloso de su gloria. Somos los instrumentos de su gloria. ¿Y para qué es un instrumento? ¿Para qué es una herramienta? Obviamente para llevar a cabo una labor.
obviamente para realizar un trabajo, obviamente para hacer algo. En este caso, somos los instrumentos de su gloria para que a través de nosotros, en todo lugar, podamos nosotros manifestar el olor de su conocimiento. Amén. Más adelante voy a hablar sobre algo, pero quiero hacer énfasis en esto. Ponga mucha atención. Si somos y estamos en Cristo, entonces no es solo un olor producido por la presencia de Cristo. Otra vez se lo voy a decir. Si somos y estamos en Cristo, es decir, verdaderamente le pertenecemos, entonces no es un olor, no solo es un olor grato, obviamente, producido por Cristo, sino que Cristo mismo es ese olor que emana a través de nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Ese olor no es un olor que produce Cristo en nosotros, sino que ese olor es Cristo mismo emanando a través de nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Esto es de verdad, llena de gozo mi corazón, que no es algo que Él produce solamente, sino que es Él mismo, la vida de Cristo, su presencia en mí y que emana a través de mí. Por eso puede que yo, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero probablemente en donde quiera que yo camino, pueda que yo no esté predicando y hablando de manera convencional acerca del Evangelio de Cristo, pero mi testimonio, mi vida, mi manera de hacer, mi actuar, la gente se dará cuenta y percibirá ese olor que no es otra cosa y que no es solo un olor, sino es el olor de la vida misma de Cristo, porque Cristo es ese olor grato y agradable. Así que, mi amado, en el nombre de Jesucristo, no te olvides, somos los instrumentos de su gloria. Y no pasemos por alto, porque cuando realmente hemos entendido y tenemos una revelación de lo que somos, mis amados, nos daremos cuenta que donde quiera que estemos, podemos ser de bendición a los que nos rodean. Y los demás se darán cuenta de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Quiera el Espíritu Santo, mejor dicho, el Espíritu Santo quiere que de este nivel de vida nosotros podamos tener y manifestar. Pero también este pasaje nos habla acerca, porque si somos instrumentos, si somos la herramienta de la gloria de Dios, entonces significa que este pasaje nos habla de nuestra suprema responsabilidad. ¿Cuál es nuestra suprema responsabilidad? Manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, obviamente, el olor de su conocimiento no se refiere solamente a un aroma agradable, físico, natural. El olor de su conocimiento se refiere al Evangelio de Jesucristo. Se refiere al Evangelio de salvación. Por eso cuando Jesús llamó a sus discípulos después de haber resucitado, les encomendó la más grande comisión y para mí la suprema responsabilidad que tiene un creyente, un cristiano. La suprema responsabilidad que tiene un creyente no es venir a la iglesia, aunque hay que venir. No es leer la Biblia, aunque hay que leer la Biblia. La suprema responsabilidad que tiene cada creyente, cada aquel que dice que es hijo de Dios, es manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, ese conocimiento es el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo que los demás deben de oír, que a los demás
les debemos demostrar, porque los demás no solo necesitan oír el mensaje, y no solamente necesitan ver, sino necesitamos demostrar el mensaje del Evangelio de Cristo. Y la mejor manera de demostrar el Evangelio de Cristo es con nuestra propia manera de vivir, con nuestro propio estilo de vida, con nuestra forma de ser que refleja el olor de su conocimiento. Amén. Sin embargo, por supuesto, debemos de predicarle el Evangelio a toda la gente posible. Porque el Señor, después que los llamó a sus discípulos, ¿verdad?, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a través de la predicación del Evangelio a las naciones, y los que creen sean bautizados. Dice: y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos bautizarlos si no han creído. Y si no han creído, entonces impera la necesidad y impera la responsabilidad de nosotros como iglesia de predicarles el Evangelio de Jesucristo. Porque ¿cómo van a creer si no hay una iglesia, no hay un cristiano, no hay un instrumento y una herramienta de ese Evangelio para que pueda ser predicado y pueda ser creído? Así que, hermanos, este pasaje nos habla de nuestra gran responsabilidad. Ahora, aquí hay algo muy hermoso. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la salvación, nosotros nos encontramos con una verdad absoluta, porque está en la Biblia claramente enseñada. Y esa verdad es de que Dios ha elegido y ha escogido a los que van a ser salvos. Lamentablemente, aunque el Evangelio de Jesucristo es eficaz, es suficiente para todo el mundo, lamentablemente no será efectivo para todo el mundo. Otra vez repito esto: aunque el Evangelio de Jesucristo es eficaz, aunque el Evangelio de Jesucristo es suficiente para todo el mundo, lamentablemente el Evangelio solo será efectivo para aquellos que Dios ha elegido, que Dios ha escogido en su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Para ellos será efectivo. ¿Me entiende? Eso enseña la Biblia con toda claridad. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Pedro 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y mire que la palabra que utiliza: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Con claridad este pasaje nos habla de que Dios elige. Bueno, en 2 de Pedro 1, 10 al 11 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será entregada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para aquellos que Dios ha elegido, ha escogido. Y esta verdad para muchos difícil de comprender y entender, para algunos entonces les hace decir o preguntar: pastor, entonces si Dios ha escogido y ha elegido a los que van a ser salvos, ¿qué caso tiene que le prediquemos a todos? ¿Qué caso tiene que vayamos al mundo y le prediquemos a todo el mundo si Dios, ya eligió y ya escogió a aquellos que van a ser salvos? ¿Cuál es el sentido de ir y predicar el Evangelio a todo mundo?
Si Dios ya sabe y ha escogido y ha elegido a aquellos que van a ser salvos. Esa es una pregunta que muchos. Y yo quiero responder rápidamente y de manera muy sencilla esta pregunta. Por 3 razones debemos de asumir la responsabilidad de lo que somos, instrumentos de su gloria, instrumentos que manifiestan en todo lugar el olor de su conocimiento, el Evangelio de Cristo. La primera razón es por obediencia. La primera razón es por obediencia, porque el Señor nos manda, el Señor nos requiere, el Señor nos instruye que le prediquemos a todo el mundo. Entonces, la primera razón por qué predicamos a Cristo es porque Él nos lo ordena, Él nos lo pide. Y entonces, como buen hijo de Dios, como buena hija de Dios, entonces debemos de obedecer y predicar el Evangelio a toda criatura. La segunda razón es porque yo ignoro quiénes han sido elegidos. Yo no sé quiénes de todos mis vecinos han sido elegidos. Yo no sé cuántos de todos mis familiares han sido elegidos. Yo no sé cuántos de todos los de Campeche han sido elegidos. No lo sé. Mi capacidad, mi conocimiento no me permite tener esta respuesta. Yo no sé cuántos de toda mi familia han sido escogidos. Entonces, como yo no sé, entonces debo predicarle a todo el mundo. Debo predicar este evangelio a toda criatura, a todos mis amigos, porque sin duda que Dios conoce y sabe cuántos de mi familia, cuántos de mis vecinos, cuántos de mi ciudad le van a conocer y han sido elegidos. Él usará mi predicación para que se concrete esa elección y ese escogimiento de parte de mi Dios. Pero en tercer lugar, y para mí es el hecho más glorioso, ¿sabe por qué debemos predicar a todo el mundo? Aunque Dios ha ya elegido y escogido a los que van a ser salvos, le voy a decir, y para mí esto es glorioso, porque predicarle a la gente es el más elevado privilegio y la más grande satisfacción que podemos tener, mis amados hermanos. Otra vez, predicarle el evangelio a la gente es el más elevado privilegio. Ya le dije, Él pudo haber escogido los ángeles, Él pudo haber escogido a cualquier otro ser de su creación que humanamente pueda tener más fuerza, más conocimiento. Sin embargo, Él quiso que nosotros tuviéramos este elevado privilegio de predicarle a las personas, pero también la más grande satisfacción, porque no sé usted, pero la más grande satisfacción no es que soy pastor de una iglesia, la más grande satisfacción no es que puedo cantar bien, la más grande satisfacción no es que puedo hacer cosas, la más grande satisfacción que yo puedo tener como hijo de Dios es predicarle a la gente y ver a gente rendida a los pies de Cristo, viniendo a la salvación de Cristo Jesús. Esa es una satisfacción que no se compara con nada, no se compara con nada que podamos hacer. No sé usted, pero cuando yo miro que la palabra del evangelio puede transformar el corazón de una persona, transformar la mente de una persona, transformar el ser de esa persona, sacarlo de la muerte a la vida, sacarlo de la derrota a la victoria, sacarlo de condenación y culpa al gozo, a la alegría, no existe para mí otra satisfacción más grande. Por eso entiendo cuando el profeta Isaías decía, bienaventurados los pies de los que llevan la buena nueva de salvación. Sembrarán con lágrimas, pero cosecharán con regocijo. Con estas 3 razones que le doy, son suficientes para que usted y yo no solo sepamos que somos los instrumentos de su gloria y que en todo lugar debemos manifestar el olor de su conocimiento, sino que a pesar
de que Dios ha elegido y sabe a quiénes, estas son las 3 razones por las cuales nosotros debemos de cumplir esta gran responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué tremenda! ¡Qué tremendo la palabra de Dios! Mis amados, quiere el Espíritu Santo despertarnos. A veces quienes más le predican a la gente nueva son los nuevos, son los que recién están llegando, son los que recién han nacido de nuevo, son aquellos que vienen del mundo y por primeras veces y los primeros meses a veces son. Y nosotros que ya llevamos muchos años, bueno, ya nos ocupamos en otras cosas, ya hacemos otras cosas, nos hemos olvidado de esta gran responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, predica a Cristo, predica el Evangelio, predícalo a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelismo, le decía Pablo a Timoteo. La iglesia del libro de los Hechos, en Hechos 5:41 dice, y todos los días por el templo y por las casas, qué palabra, dice, no cesaban, no paraban, no se detenían, no hacían tregua, sino no cesaban, dice, de predicar y enseñar de Jesucristo. Mis amados, quiera el Espíritu Santo o querramos nosotros despertar al deseo del Espíritu Santo para este tiempo de poder predicar constantemente el Evangelio a la gente. Y si por alguna razón no te atreves, por lo menos invítalos a nuestras reuniones, invítalos, tráelos a nuestras reuniones, también eso es válido, tráelos, invítalos, comparte los programas que hacemos a través de las redes y que el Evangelio pueda correr. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, que espero terminar ya este texto y esta serie, en los siguientes versículos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. ¿Verdad? Ahora, aquí hay una diferencia. En el pasaje anterior hablamos de olor. Y esa palabra es un olor, pero en griego es osme. Se refiere a un aroma, se refiere a un olor, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza, aunque en la traducción es olor, pero en su raíz es otra palabra que habla de algo mucho más profundo. Euodia, y significa perfume. Por eso en otras versiones usted no va a encontrar olor grato, sino usted va a encontrar perfume. ¿De acuerdo? Entonces diría, porque para Dios somos el perfume de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces, mis amados, esto es lo tercero que nosotros somos en Cristo. Somos la gloria de su victoria. Somos los instrumentos de su gloria, pero también somos el perfume de su gloria. El perfume de su gloria en Cristo. Ahora, no es que nosotros en nosotros mismos no somos el perfume en nosotros mismos, sino que la presencia de Cristo en nosotros es ese perfume y que es olor grato para Dios. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que somos olor grato de Cristo, de Cristo. Ahora, finalmente, aquí hay algo muy importante. El ser perfume grato de Cristo para Dios habla de nuestra maravillosa aceptación como hijos amados por medio de Cristo. Mis amados, uno de los problemas o una de las causas porque hay mucho problema y muchos tienen conflicto en su identidad es por causa de que no tienen aceptación.
Al no tener aceptación se sienten rechazados, no se sienten aceptados, por lo tanto se sienten rechazados, se sienten fuera de un ambiente, ajenos, y todo ese conflicto. Nadie me quiere, yo soy malo para todo y bueno para nada, y un menosprecio, una autoestima baja, se sienten lo peor. Y lamentablemente eso sucede aún entre cristianos, porque increíblemente siendo hijos y siendo el perfume de Cristo para Dios, se sienten de esa manera porque no se sienten aceptados. Mis amados, cuando nosotros tenemos revelación en este pasaje, encontramos nuestra maravillosa aceptación como hijos amados. No solo como hijos, sino amados. Ahora, ese amor, permítame decirlo, porque esto es lo que hace la diferencia. Nosotros hemos escuchado que se dice que Dios ama incondicionalmente, que Dios ama a todo el mundo. Tenemos que entender, hermanos, que el amor de Dios, así como su voluntad tiene distintas manifestaciones, el amor de Dios se manifiesta de manera distinta. Hay un amor con que Dios ama de manera benevolente y bondadosa a su creación y a los hombres y a las personas, pero no es el mismo amor con el que Él ama de manera incondicional a aquellos que somos sus hijos. Dios no ama de manera incondicional a aquellos que no son sus hijos. Eso sería una ofensa para Dios. Porque si Dios amara de manera incondicional a todos los hombres, no tendría caso llamar a los hombres a un arrepentimiento. No tendría caso llamar a los hombres a que vengan a la cruz de Cristo. Porque Dios los ama de manera incondicional. Dios ama de manera incondicional. Dios ama con su amor complaciente a aquellos que son sus hijos. La frase Dios ama al pecador, claro que lo ama, pero no en el sentido en que Él ama a aquellos que son sus hijos. Porque en otros pasajes también encontramos que Dios aborrece al pecador. Entonces, ¿qué privilegio es este? Que si somos hijos de Dios, Él nos ama de manera incondicional. Él nos ama con su amor complaciente. No solo su amor benevolente, no solo su amor bondadoso, sino el amor complaciente, es decir, ese amor en el que Él se agrada de nosotros. ¡Wow! Que nos acepta. Por supuesto, ¿por qué nos acepta? Porque estamos en Cristo, porque somos de Cristo. Por eso el pasaje es claro, de Cristo. Entonces los que estamos en Cristo somos amados y aceptados en Él de manera incondicional. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! Por eso yo no tengo que tener más conflicto de identidad. Soy hijo, no soy huérfano, no soy esclavo, soy hijo, tengo un padre y mi padre me ama. ¿Por qué me ama? Porque estoy en Cristo. Me ama de manera incondicional, me ama de manera incondicional. Decir que Dios ama de manera incondicional a todos los hombres es una blasfemia contra Dios, porque Dios ama de manera incondicional a aquellos que son sus hijos. Y entonces, si yo soy hijo, entonces mire la maravillosa aceptación que yo tengo en Cristo, para con Dios mi Padre en Cristo Jesús. Y por lo tanto, también este pasaje nos habla que nosotros entonces somos portadores de la misma esencia. Fíjese bien, somos portadores de la misma esencia, aunque esa esencia, la esencia de la vida de Cristo, produce efectos diferentes en las personas. Para algunos produce efecto de vida porque se salvan por el testimonio, la predicación de nosotros. Pero para otros produce testimonio, produce muerte porque rechazan, ignoran y no quieren saber nada del Evangelio de Cristo. Aún así, nuestra vida por Cristo Jesús somos aceptos y somos el perfume que el Señor disfruta. Así que mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Pero finalmente, y quiero terminar, esto de hablar del perfume
tenemos que entenderlo también, o tenemos que entender también el papel que juegan las aflicciones, los sufrimientos y las tribulaciones en nuestra vida. Y uno diría, ay Señor, tú no quieres ver sufrir a tus hijos. No, Él no quiere ver sufrir a sus hijos. Pero muchas veces los sufrimientos son necesarios para que ese perfume que está dentro de nosotros pueda fluir. Otra vez, Dios no quiere ver sufrir a sus hijos, pero muchas veces usa y permite las aflicciones, las tribulaciones, para que ese perfume que está en nosotros se pueda manifestar. Oh, mis amados, nunca se me olvida cuando leí acerca de un padre de la iglesia que fue quemado vivo durante la persecución en los primeros siglos de la iglesia cristiana. No me recuerdo su nombre, creo que era Josefo, no me recuerdo cómo se llamaba. Y cuando estaba, el emperador le decía, solo tienes que negar a Cristo, tienes que negar que Jesús es el Señor y te salvas de morir quemado vivo. Y él no negó, él se mantuvo firme. Fue llevado y fue puesto para ser quemado vivo en un tronco, y alrededor le pusieron leña y encendieron la leña. Y todavía cuando iban a encender el fuego, otra vez el verdugo le dijo, solo tienes que negar que Jesús no es el Señor, que César es el Señor. Y este padre de la iglesia dijo, 85 años he servido a Jesús y nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar en este momento? Y dio y gritó, Jesús es el Señor. En ese instante la historia dice que fue prendida la hoguera, el fuego se encendió y el cuerpo de este hombre de Dios empezó a ser quemado. Y la historia dice que el aroma, el olor que se empezó a percibir era un olor de perfumes, de flores. Y eso me recuerda lo que la palabra de Dios nos enseña ya en el libro de Cantares. El libro de Cantares dice que nosotros somos la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y usted tiene que saber que la rosa de Sarón, es decir, Dios nos compara entonces con la rosa de Sarón. La rosa de Sarón no es la flor más bella de todas las flores. Es bella, pero no es la más bella. Sin embargo, la rosa de Sarón posee un perfume que ninguna flor posee. Pero para que ese perfume pueda salir, ese perfume se pueda sentir y ese perfume se pueda manifestar, se requiere que esa rosa sea mastrujada, sea molida para que pueda producir ese perfume. Mis amados, las aflicciones, las tribulaciones que a veces Dios permite no es porque quiere vernos sufrir como sus hijos, sino porque son necesarios para que el perfume que llevamos adentro, que es Cristo, en medio de esa tribulación, ese perfume pueda manifestarse. A veces he tenido que reconocer con vergüenza que en medio de las tribulaciones, de los problemas y de las luchas, lo que sale y que obviamente es mi carne manifestándose, queja, reproche, cuestionamiento. Y he tenido que decirle, Señor, perdóname, porque lo que realmente tú quieres es que la vida y el aroma de Cristo que está en mí y que puede glorificar tu nombre a pesar de, salga. Y a veces no sale. Pero quiere el Señor que entendamos que somos el aroma de su gloria, pero que muchas veces, para que ese aroma se manifieste, Dios va a usar las tribulaciones. Entonces, no te quejes, no te lamentes, no cuestiones cuando estés en medio de las tribulaciones. Levanta tus manos y deja que el perfume de la gloria de Cristo salga y fluya
Dios será glorificado. Y si Dios es honrado y glorificado y levantado, entonces Él va a traer a muchos hacia sí, como Él lo prometió, como Él lo dijo en Juan. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Ha sido un gozo, una alegría poder compartir con ustedes esta palabra. Me gozo y no olvide, somos la gloria de su victoria. Somos los instrumentos de su gloria y finalmente somos el aroma de su gloria. Que Dios te bendiga. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, por la palabra que me has permitido compartir. Señor, que llegue hasta donde tú quieres que llegue, mi Dios. Toma esta palabra y llévala, Señor, a través de las redes hasta aquellos que necesitan escuchar esta palabra. Yo bendigo sus vidas. Declaro que alguno que no te conoce, Señor, la palabra lo va a inquietar y la palabra lo va a hacer nacer para que entonces pueda creer en Jesucristo. Dios, te doy gracias y de una manera especial en esta hora antes de finalizar, yo quiero orar para que, Señor, tú mantengas y sostengas en tu gracia y en tu poder la economía de cada uno de tus hijos en estos tiempos. Tenemos promesas de que aún en medio de la sequedad, en medio de la escasez, tú habrías de prosperar a tu pueblo, mi Dios. Por lo tanto, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, que, Señor, la economía, las finanzas, el aspecto material de la vida de tu pueblo, Señor, pueda sostenerse, no se debilite. Que sus empresas sigan adelante, que sus trabajos sigan rindiendo fruto, que aquellos que están dedicados a algún oficio puedan seguir prosperando, mi Dios. Y aquellos, Señor, que están y han sido empleados y están empleados en este momento, que puedan conservar su trabajo. Dios, en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice, no quitarás el bien a los que andan en integridad. Oro para que las empresas de mis hermanos prosperen, para que los negocios prosperen, para que, Señor, sus vidas, sus economías, sus finanzas, Señor, puedan estar fuertes y puedan soportar estos tiempos que estamos viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Nos vamos alabando a nuestro Dios y no se pierda el próximo episodio de Su Presencia en Casa. Hasta luego, Dios les bendiga. Levanta tus manos al Padre. Dice su palabra que los ojos del Señor rodean la tierra buscando un justo, uno que tenga un corazón diferente, una mentalidad diferente, que mire con ojos de fe. Porque en este mundo te dicen que para ver, primero tienes que ver y luego crees. Pero en el Señor dice que aunque no pueda ver, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no pueda ver, mis ojos están puestos en Él. Aleluya, aleluya. Parece algo imposible. Parece algo imposible porque el mundo te dice eso. Y las circunstancias que están a nuestro alrededor nos quieren empujar nuestra barca. Pero aun cuando la barca se está moviendo, aun cuando la barca se está hundiendo, amén, aun cuando no podemos mirar a nuestro alrededor porque está tan nublado, tan lluvioso, el Padre está ahí caminando sobre las aguas. Aleluya. Él está caminando sobre las aguas y te dice, ven hija, ven hijo, nada te va a suceder, nada te va a acontecer porque yo estoy contigo. Amén. Aleluya. Porque Él está en tu barca. Pero ay, si Jesús no está en tu barca, porque te vas a hundir. Si no está en tu barca, te vas a hundir. Pero aquí habemos muchos que estamos con Él. Amén. Y levantamos nuestros ojos al Padre y le adoramos. Amén. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Vamos, vamos. Adorar que es 3 veces santo, no ha habido y no habrá otro
habido y no habrá otro como Él, como en los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es tres veces santo, adorar al que es tres veces santo. No ha habido y no habrá otro como Él, como Él. Mi llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir, dile, llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Como iglesia, dirige tu adoración. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré. Santo,
templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Una vez más, dile. Santo, 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 solo la iglesia. Dios todopoderoso, solo la iglesia. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Dando Amor a Sede Iglesia Restauración abre su banco de alimentos. Es tiempo de ayudar a los que más lo necesitan, apoyando y dando con generosidad de lo mucho que Dios nos ha dado. Buscamos ser una extensión del reino de Dios para familias vulnerables. ¿Quieres ser parte de nuestro proyecto? Puedes realizar aportaciones en especie. Es importante considerar que sean alimentos no perecederos y no vencidos. Todas tus aportaciones podrás entregarlas en las oficinas de Iglesia Restauración, en nuestro horario habitual de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Creemos que juntos podemos compartir la bendición de vivir en Cristo Jesús. Iglesia Restauración, dando amor.